Si eres amante del cine o simplemente un consumidor habitual, seguro has escuchado las palabras reboot, remake o ahora últimamente revival. Y quizá, al igual que yo, al principio no veías ninguna diferencia entre un reboot o un remake, mucho menos sabías lo que era un revival. Pero estos se volvieron una práctica muy común por parte de las compañías productoras, pues en ocasiones las franquicias requieren ser actualizadas o simple y sencillamente se requiere explotar alguna muy antigua que ya arruinaron por algún motivo o quieren darle un aire fresco. En esta ocasión vengo a hablarte acerca de las diferencias que existen entre estos tres tipos de formato. Comencemos con el remake y el reboot. Tengamos en claro que ambos términos se refieren a crear una película o serie a partir de una ya existente. En ocasiones hemos llamado remake a lo que en realidad es un reboot, pero eso se acaba con este video. La palabra remake quiere decir literalmente volver a ser, y su definición sería adaptación o nueva versión de una obra, especialmente una película. Un remake es una nueva versión de alguna serie o película del pasado, pero que intenta ser muy fiel a la original, de modo que las líneas generales de la historia y los personajes son prácticamente idénticos. Los remakes suelen ser producto de la venta de derechos de una serie o película y de su internacionalización, y no de una voluntad de traer de regreso éxitos del pasado, es decir, volver a hacer una película o serie que ya está hecha. Esto sucede muchas veces cuando Hollywood decide hacer un remake de una película extranjera. Por ejemplo, con la versión americana de Aro, Tres Idiotas, la versión mexicana de Three Idiots, o la versión americana de Let Me In, o con el remake mexicano de Gossip Girl. Seguro lo conoces, ya sabes, Gossip Girl Acapulco. Un reboot es una película o serie que toma como premisa general la misma que la de la serie original que adapta, pero partiendo de esa base, reescribe su propia historia. Esta nueva versión siempre presenta a un nuevo reparto distinto al de la serie o película original, e incluso puede eliminar o modificar personajes y desarrollar nuevos. Reboot significa literalmente reiniciar, y es un término que no tiene mucho se incorporó al léxico cinéfilo, principalmente debido a las adaptaciones de los cómics. Un ejemplo claro de reboot serían los de Batman, donde tuvimos la versión de la serie de televisión de los años 60, la versión de Tim Burton con sus dos películas en los 90s, de ahí la versión de Joel Schumacher que hizo otras dos películas, y después vino Christopher Nolan e hizo una trilogía. Cada uno de estos directores usó diferentes actores y le dio una visión diferente al personaje. Tenemos el caso de Los Cazafantasmas, que en 2016 estrenó una nueva película partiendo del universo creado por la película de 1984. Pero la historia es diferente y los personajes también, por lo tanto se trata de un reboot y no de un remake. Ya sabemos cómo resultó ese reboot, pero no hablemos de cosas tristes. Creo que el ejemplo más claro de un reboot serían las películas de Spider-Man. Ya sabes, tenemos la hermosa trilogía de Sam Raimi que nos contaba la historia del Spider-Man de Tobey Maguire. Años después, Sony decidió traer una nueva versión del personaje y junto a Mark Webb nos trajeron la historia del Spider-Man de Andrew Garfield. Y actualmente, Sony decidió compartir al personaje con Marvel Studios, por lo que nos trajeron una nueva versión contándonos las aventuras del Spider-Man de Tom Holland. Todas estas parten del mismo personaje, pero nos muestran una nueva visión del mismo, mostrando personajes diferentes, orígenes diferentes, enemigos y aventuras diferentes una de otra. Y por otro lado tenemos un revival, y se refiere a la continuación de una serie o saga original y que por lo tanto tendrá a los mismos personajes interpretados
por el mismo reparto, o al menos una gran parte de ellos. Normalmente, la historia se retoma en donde se quedó, o bien se pueden hacer grandes elipsis en la trama si ha pasado mucho tiempo desde que el producto original terminó. No sé si hayan escuchado los rumores, pero por ahí se dice que piensan hacer un revival de la serie de iCarly, con los mismos actores que interpretaban a Carly, a Freddy y a Spencer, pero llevado a la actualidad. Otros ejemplos de revival serían Twin Peaks o Will and Grace. Espero haber sido bastante claro como para no dejarte peor o más confundido que antes de haber visto este video. Suscríbete al canal y recuerda que nos vemos en el próximo.